Vamos a continuar el Evangelio según Marcos. Estamos en el capítulo 14 y vamos a ir al versículo 12. Marcos, capítulo 14, versículo 12. Si ya lo tienen allí, les pido que se pongan en pie para hacer lectura de esta porción. Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículo 12. Así dice la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él, respondiendo, les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites llegar a esta porción del Evangelio y te rogamos que abras nuestros ojos a estas verdades tan gloriosas, tan altas, tan sublimes, Señor, que están en esta porción. Enséñanos, Padre, a ver a tu Hijo Jesucristo en esa ordenanza de la cena y a entender más de su significado y de aquel evento, aquella noche con sus discípulos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay algunas ideas que simplemente son demasiado grandes, demasiado elevadas para nuestra comprensión. Son ideas, son verdades que vemos y que abrazamos, pero nos rebasan. Verdades que confesamos y celebramos, pero realidades que ni siquiera las mentes angelicales, con toda su potencia y perfección, logran agotarlas. Y esta escena, hermanos, en los evangelios es de esa clase. En el Salmo 50, el Señor dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Todos aquí estamos de acuerdo en que Dios no tiene necesidad alguna, ni siquiera necesidad de alimento. Sin embargo, todos los cristianos también estamos de acuerdo en que aquella noche en el aposento alto, Dios encarnado se sentó a cenar con sus discípulos. Y es curioso, hermanos, y es algo que ya había mencionado, pero independientemente de la denominación dentro de la cristiandad o de la doctrina que uno tenga, sea la iglesia ortodoxa rusa, sea la iglesia ortodoxa en Grecia, sea la iglesia copta, sea la iglesia católico romana,
sea la multitud, ¿verdad?, de denominaciones en el evangelicalismo moderno, hasta los testigos de Jehová. Nadie tiene duda de que hubo un evento hace 2000 años aproximadamente, en que Jesús se sentó con sus apóstoles a tomar una cena. No hay duda de eso, y por 2000 años esa misma cena se ha seguido celebrando en memoria de Cristo. Pero lo que tenemos aquí, en esta escena, es un drama insondable. La segunda persona de la divinidad, el Hijo de Dios, como un reo condenado a la pena de muerte, toma su última cena, el último alimento que gustaría antes de su crucifixión. Jesús no volvió a probar nada. Esa cena de la que participó resulta que también anunciaba su muerte. Desde tiempos antiguos, la celebración de la Pascua ya hablaba de la redención que traería el Mesías por su sacrificio. Pero los discípulos hasta ese día no lo podían entender bien. Los 12 con él allí sentados tenían el privilegio más grande y nunca antes visto: comer la Pascua con el mismísimo Hijo de Dios, con aquel de quien hablaba esa fiesta. 11 de ellos lo amaban profundamente y atesorarían para siempre este evento como un precioso recuerdo. Yo sé que no tenemos evidencia, ¿verdad?, de los pensamientos que tendrían los apóstoles o las meditaciones, pero piensen en eso, hermanos. ¿Cuánto material tendrían los apóstoles para meditar? Incluso recordando al Señor físicamente, las palabras que Él había dicho, el escenario que había allí en aquel aposento alto. Aunque no tenemos registro de eso, me aventuro a pensar que los apóstoles recordarían este tipo de escenas incluso en la faz de su muerte, incluso ante el prospecto de ser decapitados, ¿verdad?, como lo fueron muchos de ellos. Pero además tenemos a otro hombre, porque uno de ellos era un traidor, el mayor traidor que jamás ha existido, y del que Jesús dijo: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Unas horas más tarde, Judas Iscariote llegaría con una turba para consumar una traición de proporciones cósmicas: vender por unas miserables piezas de plata al Hijo de Dios. Los otros 11 huirían en ese momento y Jesús permanecería solo. Y aunque él ya sabía todo esto de antemano, decidió revelarles un glorioso misterio. Así como participaban del pan y del vino en ese momento, así también participaban por la fe de su cuerpo y de su sangre, apropiándose de su sacrificio de una manera tan real como el hecho de que estaban comiendo y bebiendo. Jesús moriría por ellos y la celebración de esta cena continuaría y continúa hasta nuestros días. Hermanos, ¿por qué fue este un evento que marcó la cristiandad? Como una cena, ¿verdad?, algo que es tan cotidiano, tan común, pudo haber marcado la historia de la iglesia de esa manera. ¿Y qué de importante tuvo aquella cena con sus discípulos? Veamos este pasaje en 3 secciones diferentes. En primer lugar, vamos a pensar cuál era la ocasión de esta cena y el lugar en que se celebró. La ocasión y el lugar, del versículo 12 al versículo 16. En segundo lugar, vamos a pensar en quién era el anfitrión y quiénes eran los invitados presentes, el anfitrión y los invitados, versículos 17 al 21. Y por último vamos a ver la celebración de la cena como tal, sobre todo en los versículos 22
al 25, la celebración de la cena. Tenemos entonces la ocasión y el lugar, el anfitrión y los invitados, y por último, la celebración de la cena propiamente. En primer lugar, pensemos entonces en cuál era la ocasión, cuál era el momento en que se celebra esta cena y el lugar. El Evangelio según Marcos nos sitúa en un marco temporal que es importantísimo. Vean cómo el pasaje inicia con una indicación de la temporalidad en la que se encontraban. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. ¿Cuál era ese marco? La fiesta de la Pascua. Una fiesta que los judíos habían celebrado ya desde los días de Moisés. Y ese marco temporal, hermanos, es muy importante porque nos ayuda a entender qué es lo que transcurre en esa cena y qué es lo que esa cena significa. No podríamos entender la cena del Señor sin contemplar la relación que tiene con la fiesta de la Pascua. ¿Pero qué era la Pascua? Una fiesta judía cuyo inicio se remonta a la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Por medio de una cena se celebraba lo que Dios había hecho, librando a los israelitas y juzgando a Faraón y a los egipcios. ¿Cuáles eran los elementos que incluiría esta cena? Porque Jesús le dice a sus discípulos, ellos le preguntan a Jesús primero, ¿dónde quería el Señor que ellos fueran a preparar la Pascua? ¿Qué sería lo que tendrían que preparar? Tendrían que preparar un cordero que se llevaba al templo, se sacrificaba en el templo y luego se podía comer. Tendrían que llevar panes sin levadura, tendrían que llevar vino y tendrían que llevar unas hierbas amargas, además de un aderezo que se preparaba con una fruta y que se utilizaba para el pan. Ahora, si pensamos en la primera Pascua, ¿verdad? La primera que se celebrara en la historia de Israel, se celebró a prisa. El Señor había dado esa indicación diciendo que Él iba a pasar en la noche trayendo juicio sobre los primogénitos. Y había una señal que iba a separar la casa de los israelitas de la casa de los egipcios. Los judíos iban a celebrar la Pascua ofreciendo el sacrificio e iban a colocar una parte de la sangre del animal sobre los dinteles de las puertas, como diciendo que esa puerta había participado de ese sacrificio y estaba protegida por la promesa de Dios y por la sangre del sacrificio. Así el Señor pasó aquella noche. Los israelitas no sufrieron ningún daño, pero los egipcios sí. Incluso nos dice el libro de Éxodo que hasta el hijo de Faraón, su primogénito, murió en aquella noche. Y entonces Faraón se decide, por fin, ¿verdad?, a sacar en un odio incontrolable a los israelitas y les dice que se vayan lo más rápido posible. Por eso la primera celebración de la Pascua incluiría que los israelitas la comerían de pie y la comerían con sus ropas ceñidas para caminar lo más rápido posible en cualquier momento. Ahora, la forma en que se celebraba cambió y en el primer siglo se convirtió en un banquete de celebración. Ya no había esa prisa, ¿verdad? Ahora era una ocasión de gozo, recordando, hermanos, lo que el Señor había hecho, la libertad que había traído y el brazo poderoso con el que Él obró a favor de su pueblo. La primera se comería de pie, pero en el caso de Cristo con sus apóstoles, se comería reclinados y tranquilos. Sería ocasión para un banquete. Ahora, no sabemos exactamente cuál sería la liturgia o el orden de la celebración, pero una tradición judía del año 200 después de Cristo, que es lo más que nos podemos acercar
históricamente para saber qué incluiría la celebración, nos habla de 4 copas de vino en 4 momentos distintos en la celebración que se alternan con bendiciones y con una pregunta del hijo más joven para el padre de familia, siguiendo una instrucción del Antiguo Testamento, en que el hijo tendría que preguntar y tiene que preguntar hasta la fecha, porque los judíos ortodoxos la siguen celebrando de forma muy similar: ¿por qué esta noche es diferente de otras noches? Y el padre entonces empezaría a explicar qué es lo que significan los elementos que hay allí: el sacrificio, los panes, las hierbas amargas, la aflicción a la que habían sido sujetos en la tierra de Egipto. Y el padre de familia tendría que ponerse en el lugar de los israelitas y decirle a su hijo: Dios me sacó de la tierra de Egipto, enseñándole con eso el significado de la fiesta. Y además de eso, se cantaría una sección de los salmos, que incluye del Salmo 113 hasta el Salmo 118. Y aunque no sabemos bien, hermanos, si esa es exactamente la forma en que Cristo la estaría celebrando, coincide bastante. Hay una copa, hay una bendición por el alimento y la copa, hay unas palabras con las que Cristo está explicando, aunque Él está explicando algo diferente. Y además, sabemos por el versículo 26 que después cantaron un himno, un canto, probablemente alguno de esos salmos o esa sección del Salmo 113 al Salmo 118. Todo ese trasfondo de la Pascua nos ayuda a entender las palabras de Cristo cuando Él dijo: esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Si queremos entender esas palabras, hay que pensar en lo que significaba esa fiesta. Ahora, esa es la ocasión. ¿Cuál era el lugar? Jesús les da algunas instrucciones, se nos dice: y envió Dios 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al Señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. El lugar era un aposento alto, que ya había sido designado para que el Señor celebrara la Pascua. Así que Jesús les da estas instrucciones que parecen medio misteriosas, pero que para los discípulos serían muy claras. ¿Por qué seguir al hombre que lleva el cántaro de agua? ¿Y por qué no otra persona? Porque los hombres no solían llevar los cántaros de agua, los cargaban las mujeres. Así que cuando entraran a la ciudad, esto sería algo evidente para ellos y sabrían a quién tenían que seguir. Ahora, el lugar probablemente incluiría, por las palabras de Cristo, de que ya estaba dispuesto, el mobiliario necesario para que se reclinaran cómodamente. Esto pintaba entonces, hermanos, como una gran celebración, y quizá para los discípulos parecería una noche tranquila. Vamos a poder disfrutar de la Pascua con nuestro Maestro en un lugar que ya está dispuesto. Simplemente hay que traer las cosas y sentarnos y a oír lo que Jesús nos va a enseñar. Según el versículo 16, todo salió conforme al plan. Se nos dice: fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Eso nos dice la ocasión y eso nos dice también el lugar. La ocasión, la fiesta de la Pascua; el lugar, el aposento alto. Pero ¿qué podemos decir del anfitrión y los invitados que estarían presentes en aquella fiesta? El versículo 17 nos dice: y cuando llegó la noche, vino Él con los 12. ¿Quién era, hermanos, el que estaba sentado con ellos? Vamos a tratar de pensar en esta cuestión de una manera más teológica. ¿Quién era el que estaba sentado con los discípulos? Era el que había instituido la Pascua,
¿verdad? Desde un inicio. El que juntamente había hablado con el Padre y con el Espíritu para darle la indicación a Moisés de cómo debía celebrarse aquella fiesta. Marcos nos lo había dicho desde el versículo 1 de su Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo. Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Y luego Marcos dice, Hijo de Dios. Lo vimos en acción en este Evangelio, perdonando pecados, sanando enfermos, expulsando demonios, controlando vientos y mares y caminando sobre las aguas. Y recuerden, todo esto estaría, al menos en la memoria, ¿verdad?, de los discípulos. El mismo que hizo el pan y el vino, el mismo que los había multiplicado. Ellos ya lo habían visto al Señor hacer esos milagros en este punto. El Señor de la cena que nosotros seguimos celebrando. Dios en la carne. No podía, hermanos, haber un mejor anfitrión que este, ni un mejor maestro para explicar cuál era el significado de la Pascua. ¿Quiénes eran los invitados allí? Sabemos que eran los 12. Y tenemos la lista, por así decirlo, de los invitados. Marcos ya nos la ha dado en el Evangelio. Simón, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Seguramente habían ya cenado con él muchas otras veces, pero pronto descubrirían que esto era algo muy diferente. Y la manera en que los discípulos empiezan a ver esta celebración como un evento distinto es por las palabras del Señor en el versículo 18. Imaginen, ya todo está listo, disponen todas las cosas, tienen los elementos de la cena, de la celebración que van a tener, y nos dice el versículo 18, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, en esa tranquilidad, hermanos, en la que estarían reclinados, teniendo comunión, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. ¿Se imaginan cómo eso rompería con la alegría del momento para los discípulos? De repente, una ocasión de celebración se convertía en un momento para anunciar una noticia dramática. Entre los 12, en el círculo más cercano de Cristo, en los que estaban participando con Él en ese momento, estaba el traidor, el mismo que lo entregaría. Así que los discípulos empiezan a entristecerse y a preguntarle, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y así, cada uno de ellos sucesivamente. El Señor dice, además, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Y luego nos da esta declaración, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Aquí, hermanos, encontramos una alusión a un pasaje del Antiguo Testamento y quiero que la vean porque a medida que vayamos avanzando en esos últimos días del Señor, van a empezar a surgir más alusiones como estas. En el Salmo 41, versículo 9, se nos dicen estas palabras, un salmo de David. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. David entonces ya había hablado de estas cosas, anunciándolas en su propia experiencia, cómo los sufrimientos del Mesías iban a ser mucho mayores, mucho más grandes que los de David. David fue traicionado por su consejero Aitofel, pero el Señor Jesús sería traicionado por uno de sus aprendices, de sus apóstoles, de los mismos o al mismo que él había escogido.
Era el plan de Dios. Cristo nos lo dice. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de Él. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el decreto de Dios. Pero Jesús agrega además estas palabras de juicio. Palabras como las que encontramos en los profetas del Antiguo Testamento, que comienzan con ese ay, con un anuncio de la destrucción escatológica o la destrucción eterna que va a venir para esa persona. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y seguido de eso, Jesús dice algunas de las que creo que son las palabras más espantosas en la Biblia. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea que el sufrimiento, hermanos, de este traidor es de tal grado, de tal magnitud, por el pecado que está cometiendo, que sería un menor sufrimiento el ni siquiera haber existido, el ni siquiera ver la luz de este mundo. El tamaño de la traición de Judas se mide en proporción de dos cosas. En primer lugar, ¿quién es la persona que Judas estaba entregando? Y el Señor Jesús hace referencia a Él mismo allí como el Hijo del Hombre. Esa figura que hemos visto en el libro de Daniel, que recibe de la mano del anciano de días ese reino eterno, el dominio, la gloria, la alabanza, las riquezas, como también nos habla Apocalipsis. El mismo rey de todas las cosas iba a ser traicionado. Entonces la dignidad de Cristo hace que esta traición sea la traición de las traiciones, la traición más grande que ha habido. Pero también la malicia aberrante y premeditada con la que Judas hace esto. Judas tuvo ocasión para arrepentirse más de una vez. Pero antes, hermanos, y Marcos ya nos lo había dicho, antes de que llegaran a esta cena, Marcos nos dice cómo Judas ofrece entregar al Señor. Todavía se sienta con ellos, escucha las palabras de Cristo y después va a salir. ¿Y cómo o de qué manera Judas va a demostrar que Jesús era Jesús? ¿Verdad? Para identificarlo en una noche en la que no iban a ver muy claramente. Con un beso. O sea, no hay una hipocresía más grande. El pecado de los pecados, la traición de las traiciones. Es por eso que Cristo habla con esta clase de lenguaje tremendo, espantoso. Y en un momento más vamos a detenernos a pensar en qué implicaciones tienen esas palabras. Pero en tercer lugar, hemos visto ya la ocasión y el lugar, hemos visto ya quién era el anfitrión de la fiesta, quiénes eran los invitados. Pensemos ahora en la celebración de la cena como tal. Y eso del versículo 22 al 25. Jesús dice: tomad, esto es mi cuerpo. Eso lo dijo mientras tomaba el pan, y al tomar la copa, cuando bebieron de ella todos, el Señor les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esta es la parte culminante en la celebración de la cena. Y lo que Cristo hace, hermanos, es darle una resignificación a los elementos. Para los discípulos esto sería una nueva revelación. Ellos se detendrían y dirían: hemos celebrado por años esta fiesta y jamás habíamos oído algo semejante. Señor, ¿estás diciéndonos que los elementos de esta cena que llevamos años celebrando ya hablaban acerca de ti, aunque nosotros no lo supiéramos? Eso es lo que Jesús está diciendo, que la fiesta hablaba de Él, que la fiesta se trataba de Él, que los elementos, hermanos,
eran señales que apuntaban a lo que Cristo iba a hacer. Y en particular aquí, a su muerte, a su sacrificio. Tomad, esto es mi cuerpo. Y Jesús habla también del vino como de su sangre. Tanto el cuerpo como la sangre denotan el sacrificio del Señor. Un sacrificio que Jesús les está diciendo era para ellos, era para su favor, y que por eso estaban participando de estos elementos. Jesús les está diciendo, en otras palabras, estos elementos hablan acerca de mi muerte que es por ustedes, mi vida que va a ser entregada hasta la cruz. Un acto, hermanos, que también los uniría entre ellos. No todos estaban participando. Esta era una celebración a puerta cerrada. Y era para los que habían confesado el nombre de Cristo. Y un acto que sellaría también su destino. El destino de los 11, pues 10 de ellos morirían como mártires, y el que no murió como mártir, ¿verdad? El apóstol Juan sufrió mucho, y también sellaría el destino del traidor. Esta era su última oportunidad, y en el Evangelio según Juan, no lo tenemos aquí en Marcos, pero en el Evangelio según Juan, en ese momento Satanás entra en Judas, una posesión completa. Judas había vendido su alma al diablo y quería hacer la voluntad de su padre, el diablo. Pero lo que Cristo estaba haciendo aquí era también un acto profético, porque nos estaba hablando de lo que se iba a cumplir, no muchas horas después de esto. Jesús les había hablado en el camino acerca de su muerte y los discípulos no estaban entendiendo, y otra vez el Señor lo vuelve a repetir, ahora utilizando los elementos de esta cena. Y la sangre, hermanos, se vincula aquí a la Pascua. Y ese es el marco por el que debemos entenderla. Cristo dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿De dónde viene esa idea de la sangre? Con la sangre se celebraban los pactos. Cuando Moisés celebra con los hijos de Israel el antiguo pacto, Moisés toma, ¿verdad?, un hisopo con algodón y empieza a rociar sobre las personas la sangre de los sacrificios. Para consumarse un pacto, tiene que haber la muerte del testador, nos dice el libro a los Hebreos. Eso se representaba con un sacrificio en el Antiguo Testamento, sacrificios de animales. Pero lo que estamos viendo ahora o presenciando en esta escena es el sacrificio del Cordero de Dios, el sacrificio que Dios mismo ha provisto. Y Jesús hace eco aquí de las palabras del profeta Jeremías, quien había anunciado el nuevo pacto. Vean por favor Jeremías capítulo 31, versículo 31. Jeremías 31, 31. Que nos dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El Señor había anunciado que iba a establecer un nuevo pacto. Eso es a lo que se está refiriendo Jesús, hermanos. Jesús les está anunciando que el cumplimiento de ese pacto ha llegado, que Él es el que lo está inaugurando y que la manera en que esto se va a celebrar es con su propio sacrificio. Que así como el animal era sacrificado en la Pascua, así ahora Cristo en un nuevo y mejor pacto
se iba a ofrecer en sacrificio en una cruz. Y con esa sangre se iba a sellar esas promesas que ahora nosotros recibimos por la fe. El corazón de la obra de Cristo se nos presenta entonces en estos términos: el pan, su cuerpo; la copa, su sangre. ¿Qué diferencia hay, hermanos, entre ese pacto que fue establecido con Moisés y el pacto que ahora establece Cristo? El pacto con Moisés era un pacto condicional. El pacto con Moisés prometía vida si la gente obedecía, pero no proveía un nuevo corazón. Ese pacto en sí mismo no proveía la gracia necesaria para traer el perdón de los pecados. En cambio, en el pacto de gracia, eso es lo que recibimos. Una salvación completa, una salvación que no depende de nosotros. En el antiguo pacto se anunciaba la obra de Cristo con sombras, con tipos, con sacrificios de animales y diversas fiestas. Ahora, en el nuevo pacto, celebramos esas realidades a las que esas fiestas y esas sombras apuntaban. En el pacto con Moisés encontramos un pueblo mixto. Había un puñado de creyentes, ¿verdad? Un remanente que Dios había guardado, y los demás no eran creyentes. Pero ¿qué encontramos en el nuevo pacto? Un pueblo regenerado, en donde todos los que pertenecen a ese pacto tienen la ley de Dios en su mente y en su corazón. Su deseo es, como lo veíamos en el estudio en la mañana, obedecer la voluntad de Dios. El antiguo pacto fue instituido por sangre animal, pero el nuevo pacto por la preciosa sangre del Hijo de Dios. En el antiguo pacto había una redención física y temporal. Israel fue librado de Egipto. En el nuevo pacto gozamos de una redención espiritual y un día vamos a gozar también de una redención física mucho más gloriosa. Cristo nos ha preparado, ¿verdad?, cuerpos, nos va a glorificar, nos va a resucitar y va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. En el antiguo pacto, la memoria de la obra de la redención se celebraba con la Pascua. En el nuevo pacto, la memoria de la obra de la redención se celebra con la cena del Señor. Es por eso, hermanos, que era tan importante entonces ese evento en la historia de la cristiandad. Era el anuncio de la inauguración del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Terminemos considerando algunas aplicaciones que podemos hacer de estas verdades para nuestro provecho. En primer lugar, consideremos la espantosa advertencia y el grandísimo consuelo que están implícitos en esta escena. ¿Cuál es la espantosa advertencia? Judas, hermanos, es el monumento de la apostasía. Y aunque nadie puede pecar como él exactamente en las mismas circunstancias, sí lo puede hacer en su ejemplo. ¿Qué quiero decir con eso? Si alguien profesa conocer a Jesús y seguirlo a Él por un tiempo y después se aparta, las palabras que dice Jesús en ese pasaje son verdad también de esa persona. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. El apóstol Pedro lo dice de otra manera en su segunda carta, ¿verdad? Cuando dice que mejor les hubiera sido no haber conocido el santo mandamiento que después de conocerlo, apartarse de éste. Hermanos, la apostasía es una realidad. Y no estoy hablando fuera de la iglesia, estoy hablando en la iglesia. Estas cosas ocurren en donde se predica el verdadero evangelio. Y si no somos cuidadosos con nuestras almas, si no estamos velando, si no estamos perseverando y dependiendo de esa gracia, esa puede ser la historia de uno de nosotros. Es por eso que necesitamos escuchar advertencias como estas. La apostasía, el pecado de los pecados.
Pero hay también, por otro lado, de manera contrastante, un grandísimo consuelo aquí. Porque nosotros, hermanos, estamos participando como cristianos de las mismas realidades que los apóstoles y en un sentido espiritual de la misma cercanía e intimidad con el Señor. Y celebramos eso cada vez que celebramos la Santa Cena. Cristo no destruye a sus santos. Él nos ama, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos recibe. Y lo hace, hermanos, de tal manera que nos ha dejado signos visibles y tangibles. Es cierto, no podemos ver a Jesús. Él está en los cielos. Algún día lo veremos. Pero Él nos ha dejado los elementos para que recordemos, hermanos, que así como es tan real que hay pan y que hay una copa y que podemos tomar los elementos y que se vuelven parte de nosotros, de la misma manera, Cristo está tan cerca de nosotros que en un sentido, y estoy hablando en un lenguaje espiritual, podemos tocarlo a través de esos elementos. Los elementos no se transforman, no vamos a venerar ni arrodillarnos delante de los elementos, pero los elementos, hermanos, de esa cena son eficaces por medio de la fe, cuando los celebramos de esa manera, para llevarnos a contemplar esas realidades gloriosas. Así como podemos tocar el pan y beber de la copa, así Cristo se vuelve nuestro. En segundo lugar, maravillémonos, hermanos, de cómo Dios gobierna todas las cosas, incluyendo el pecado más atroz en toda la historia del universo. Para Jesús no existía ni un ápice de conflicto entre la soberanía de Dios y las acciones de los hombres. Por eso el Señor lo puede poner en un mismo enunciado. Él sería entregado. Así estaba escrito del Señor. Ese era el plan de Dios. Pero Judas era plenamente responsable por traicionar a Cristo. En una sola declaración se unen ambas cosas para mostrarnos que el consejo de Dios no puede ser burlado y que Dios juzgará también el mal proceder de los hombres. Todo está en las manos de Dios, de tal manera que Él no es el autor del pecado, que Él no consiente el pecado, ni Él tienta a nadie, ni hace además violencia a la libertad de las criaturas. ¿Y cómo es eso posible, hermanos? Podemos devanarnos los sesos toda la vida, pero esa es la doctrina que la Biblia presenta. El Dios que está en control, que está en su templo, dice el profeta, calle delante de Él toda la tierra. En tercer lugar, reconozcamos, hermanos, la paciencia del Salvador y el carácter voluntario de la entrega de Cristo. Piensen por contraste, ¿cómo responderíamos nosotros a la traición de una persona muy cercana? Enojo, ira, ¿verdad? Ganas de vengarnos, de acabar con lo que esta persona está haciendo. Y Cristo lo sabía, hermanos. Cristo sabía que iba a ser entregado. Cristo sabía que era Judas el que lo iba a entregar. Y aún así, ¿con qué temple, con qué paciencia se mantiene? ¿Con qué misericordia sigue instruyendo a sus discípulos? El Señor no dejaba de pensar en su muerte. Y pudo haberla evitado más de una vez. Pudo haber huido en ese momento, como también tendría la oportunidad de haber huido en el Getsemaní, pero no lo hizo por amor a nosotros. En cuarto lugar, aprendamos a ver el Evangelio de nuestro Señor a través de los elementos de la cena. Sea que tú participes con nosotros de la cena del Señor o no participes, los elementos siguen hablando. Y es importante que sepas qué es lo que están diciendo. El cuerpo y la sangre, el pan y el vino. Nos hablan acerca de su sacrificio. De esto se trata el cristianismo.
Por eso tenemos una imagen que nos habla acerca de Cristo. Por último, hermanos, levantemos nuestros corazones en adoración y gratitud al pensar que Cristo se reúne con nosotros a través de la ordenanza. Es mi oración que podamos tomar la cena con esa fe, con esa confianza en la que nos encontramos con Cristo, en la que poniendo una vez más nuestra fe en Él, hermanos, renovamos los votos para decir: Señor, te amamos, somos tuyos, pero tú también eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro todo en todo. Oremos, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias porque no escatimaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por nosotros. Gracias por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y gracias, Señor, porque ese sacrificio fue para salvarnos del pecado. Te rogamos, permítenos celebrar esta ordenanza con gozo, con alegría, mezclada, Señor, con temblor, con reverencia, que podamos sentir, Señor, esa cercanía con la que tú nos visitas como iglesia mediante la cena, y celebrar esto hasta que tú regreses, Señor, o hasta que nosotros partamos de esta vida, que hablemos, que pensemos en ti, Señor, que te recordemos a ti. Te pido también por los que están aquí, que no estarán participando de esta cena y que aún quizá algunos entre ellos no han creído todavía. Te ruego que tú les enseñes el significado de estos elementos. Y algún día, Señor, ellos también estén confesando tu nombre y participando con nosotros de esta ordenanza. Te damos gracias y te pedimos, síguenos lavando, Señor, y danos esa comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén.